Reciban un cordial saludo. Muchas gracias por encontrarse presentes en la disertación de este trabajo de investigación que lleva por título Evaluación de algoritmo bioinspirado y evolución diferencial en funciones unimodales y multimodales. Los autores de dicho trabajo son su servidor, Abel Salas Leal, y los doctores Hernán Peraza Vázquez y Adrián Fermín Peña Delgado. Este es el contenido de la presentación e iniciaremos con la introducción. El lenguaje de programación de alto nivel, Python, es un lenguaje de programación que ha ido en crecimiento tanto en el área científica como en el área industrial y tecnológica. Ejemplo de ellos encontramos, por ejemplo, que este lenguaje de programación ha sido empleado para simular las estructuras de moléculas de nuevos materiales. Además, este lenguaje de programación es el referente respecto a la minería de datos y a la construcción de modelos de inteligencia artificial. Una de las aplicaciones que son transversales tanto para la industria tecnológica como para la labor científica son los problemas de optimización. Y precisamente Python es un lenguaje de programación que está empezando a ser usado en esta labor de resolución de problemas de optimización. Sin embargo, ¿qué es un problema de optimización? Un problema de optimización esencialmente es aquel escenario en donde tenemos una función que describe cierto comportamiento el cual queremos optimizar. En este caso, hablaremos que queremos que minimizar la evaluación de dicha función, es decir, de dicho proceso que quisiésemos optimizar. Cabe señalar que a esta función objetivo se le conoce, va a ser evaluada por uno de los parámetros o por un conjunto de parámetros denotados como un vector de entrada, el cual va a ser evaluado en la función, y este valor, al ser evaluado en la función, es el que queremos minimizar. El, todos los elementos del vector que entran a nuestra función objetiva pertenecen al conjunto de los números reales y podemos encontrar que nuestro vector tiene una dimensión D en donde será dependiendo, mejor dicho, lo que es nuestro problema de optimización en sí. Cabe señalar que cada uno de los valores del késimo elemento del vector es acotado en un margen inferior y en un margen superior, de tal manera que tenemos un rango en donde el késimo elemento puede tomar su valor dentro de ese rango y posteriormente ser evaluado en la función objetivo. También, además de ello, dependiendo la naturaleza de nuestros problemas, tenemos restricciones de igualdad o de desigualdad. De desigualdad representados como G sub J y de igualdad representamos como H sub J. Y podemos tener P cantidades de restricciones de desigualdad y Q cantidades de restricciones de igualdad. Para resolver estos tipos de problemas de optimización, existen diferentes métodos, como los métodos numéricos y los métodos exhaustivos. Sin embargo, existe un tipo de problemas de optimización muy particular y son aquellos cuyo espacio de búsqueda en donde se puede encontrar la solución a este problema de optimización son espacios de búsqueda complejos, en donde tenemos espacios de búsqueda que son unimodales, multimodales, no derivables o, por ejemplo, no derivables en un intervalo o no lineales. Cuando estamos ante este tipo de espacios de búsquedas pertenecientes a funciones objetivo, decimos que tenemos un espacio de búsqueda complejo. Y en el caso de estos métodos se ha desarrollado un método de solución de búsqueda llamado las metaheurísticas. Estos algoritmos son procesos de búsqueda, como los métodos numéricos y los métodos iterativos, pero incorporan procesos estocásticos al proceso de búsqueda. Quiere decir, incorporan aleatoriedad al proceso de examinar lo que es el espacio de búsqueda. Uno de estos ejemplos de metaheurística son los algoritmos bioinspirados, los cuales emulan, más bien, toman inspiración de la naturaleza, de elementos o fenómenos, mejor dicho, físicos y biológicos, y toman como inspiración estos fenómenos, estos
comportamientos para crear métodos de recombinación del vector que entra a nuestra función de objetivo y es evaluada posteriormente. Cabe señalar que para poder medir el desempeño, el buen desempeño, para poder determinar si un algoritmo meteorístico tiene un buen desempeño, tenemos que probar su capacidad de explotación y de exploración. La capacidad de explotación se calcula, o mejor dicho, se determina con funciones objetivo de prueba, las cuales se conoce su valor mínimo, pero que son unimodales, es decir, que solamente tenemos un valor mínimo. La capacidad de explotación de un algoritmo residirá en el hecho de que el algoritmo pueda llegar hasta ese punto mínimo y no conformarse con con cualquier otro de los valores cercanos al mínimo, sino que pueda realmente explotar ese punto mínimo. Y en la capacidad de exploración de un algoritmo se utilizan funciones objetivo multimodales, los cuales tienen mínimos locales. Un algoritmo que no tiene buena capacidad de exploración quedará atrapado dentro de estos mínimos locales, mientras que un algoritmo que tenga buena capacidad de exploración irá a través de los mínimos locales hasta encontrar aquel que es óptimo. Respecto a este trabajo, justamente, dada el interés que existe en este lenguaje de programación Python por resolver este tipo de problemas, se ve la necesidad de adaptar metaheurísticas para resolver problemas de optimización. Y tal es el caso del algoritmo de la araña saltona, el cual él fue originalmente diseñado en MATLAB y toma la inspiración de sus métodos de recombinación en los comportamientos de la araña saltarina. En este caso podemos encontrar el método de persecución de la presa, en donde la posición de una araña o de un agente de búsqueda lo vamos a representar como XJ, el jésimo vector va a ser nuestra araña de la generación en curso, y lo que queremos encontrar es aquel vector que nos guíe hacia lo que sería nuestra presa, y en este caso nuestra presa vendría representando aquella región del espacio de nuestra zona de búsqueda en donde se minimiza el problema. Naturalmente, no todos los vectores que conducen a la presa minimizan el problema, entonces tendríamos que hacer un proceso iterativo. Otro método de recombinación de la araña saltona se basa en su característico salto parabólico, el cual se expresa en la ecuación número 3, en donde cabe señalar, o mejor dicho, hay que destacar que tenemos una tangente de alfa. Como pueden observar, tangente de alfa es igual a phi por pi entre 180. Gracias a ello, nosotros podemos encontrar, o mejor dicho, podemos generar un valor de alfa aleatorio, ya que phi es un valor, o mejor dicho, es un valor generado aleatoriamente entre el 0 y el 1. Esto nos permite ir variando el rango, mejor dicho, el ángulo de salto de la araña saltona. De tal manera, podemos estar mimetizando los diferentes tipos de saltos que la araña saltona realiza acorde a sus circunstancias. Además de ello, tenemos que la araña saltona utiliza búsquedas, se les llamó en el paper original, búsquedas locales y búsquedas globales, en donde este algoritmo puede tomar lo que es el peor vector, el mejor vector, hacer una resta de vectores, y en el momento en que se sume el mejor vector y esta división por un factor lambda, en donde es un número aleatorio de Cauchy, tenemos que se genera un vector que va más allá de los vectores normal, que representa la búsqueda global. Y por el otro lado tenemos la búsqueda local, representando por la función WAC 1 sobre epsilon, el cual es un número aleatorio con una distribución entre menos 2 y 2, de tal manera que buscará aleatoriamente. Por otro lado, tenemos el algoritmo de evolución diferencial, el cual es una metodística clásica en donde tenemos un espacio de búsqueda, y lo que se realiza en este algoritmo de evolución diferencial es la diferencia de dos vectores multiplicada por un factor de expansión más la suma de otro tercer vector.
Esto nos generará un nuevo vector, el cual irá recorriendo lo que es el algoritmo de evolución diferencial. Este algoritmo es importante ya que se emplearon 5 variantes del algoritmo original para tener 6 con el algoritmo de evolución diferencial, contra las cuales comparamos el algoritmo de la araña saltona. Como mencioné en un principio, es importante tomar en cuenta la naturaleza de las funciones objetivo sobre las cuales se corre nuestro algoritmo, y para poder determinar la capacidad de exploración y de explotación de nuestro algoritmo utilizaremos funciones unimodales y multimodales, las cuales van a ser 24. Esta es un poco la descripción de nuestras funciones y vemos el intervalo en el cual se van a estar generando los valores de sus variables. Aquí tenemos otra descripción, 24 funciones, y nuestro proceso de optimización se basa en inicializar un conjunto de vectores, el cual será evaluado en nuestra función objetivo. Serán recombinadas la población gracias a las estrategias del algoritmo de evolución diferencial o el algoritmo de la araña saltona. Se evaluará esta función, el cual se conoce como el cálculo de fitness. Este proceso será iterativamente y se acabará una vez teniendo las generaciones o las iteraciones completas. Una vez hecho esto, mostraremos el mejor vector. Para poder calcular que también tuvo un buen desempeño o cuál es el desempeño de nuestros algoritmos, se realizó el cálculo del error absoluto medio, en donde tenemos un promedio entre la diferencia de lo que es el MI, que es la desviación estándar de los 30, la media de las derivaciones estándar de los 30 algoritmos ejecutados, y tenemos PI, que es el mejor valor encontrado. De tal manera que nosotros queremos que esta diferencia sea la más pequeña, ya que esto nos estaría diciendo que nuestro algoritmo es consistente en sus respuestas y no hay gran variación en cuanto a los resultados óptimos obtenidos a través de cada iteración. Resultados: obtuvimos que nuestro algoritmo de la araña saltona, el PyJSOA, tuvo un MAE realmente muy pequeño, tuvo 9.117 por 10 a la menos 2, lo cual, y como establecimos, entre más pequeño el MAE sería lo deseado, y en este caso vemos que nuestro algoritmo ocupó el primer lugar, mientras que los algoritmos de evolución diferencial tuvieron un MAE un poco mayor. Podemos encontrar en esta tabla lo que es el desglose de los estadísticos de cada uno de los algoritmos. Notemos que aquellos algoritmos que tienen la desviación estándar más pequeña es el algoritmo de la araña saltona en las funciones objetivas. Cabe señalar que aquí, por cuestiones de espacio, no pusimos todos los decimales, pero serán valores cercanos al cero. Aquí tenemos los estadísticos de las otras funciones objetivas. Y tenemos lo que son nuestras gráficas de convergencia. Las gráficas de convergencia nos dicen básicamente cómo es que fue la evaluación de cada función objetiva a través de cada uno de los algoritmos en el proceso iterativo que comentamos en el proceso de optimización. Como pueden observar, la línea azul es el algoritmo JSOA, el cual converge, se dice, es decir, llegó al valor mínimo de la función en el número de generaciones menor. Las funciones de convergencia son importantes ya que, por ejemplo, en el caso de la función 1, función 4, función 5, función 6 y función 7, fueron funciones objetivos multimodales, lo que nos dice que el algoritmo tiene una buena capacidad de converger en funciones objetivo multimodales, lo que nos habla de una buena capacidad de búsqueda global, mientras que el resto de las funciones fueron funciones unimodales, lo que nos dice también que tiene una buena capacidad de explotación. Perdón. Tenemos más gráficas de convergencia, donde se nota que también el algoritmo de la araña saltona es el que tiene mejor capacidad de convergencia. Entonces, nuestras conclusiones son que gracias al cálculo del error absoluto medio, del error medio absoluto, nos muestra que no existe gran variación en la distancia de los valores óptimos conocidos de las funciones objetivos, claro está, respecto a los mejores resultados obtenidos por PyJSOA en las funciones de prueba. Y además de ello, que en la mayoría de las gráficas de convergencia, el algoritmo planteado en Python de la araña saltona converge hacia el valor óptimo en generaciones tempranas respecto a los algoritmos de evolución diferencial, tanto en funciones multimodales como en unimodales, lo que nos habla de una buena capacidad de explotación y de exploración. Un poco de la biografía.
Y agradecimientos al Instituto Politécnico Nacional, al Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Altamira, al Tecnológico de México, al CONACYT y claro, al Instituto Tecnológico de Orizaba por este evento.